Casi prefiero quitarme la mascarilla para hablar, porque si no me ahogo. Porque hablar... Estos días de atrás me encargaban presentar esta nueva entrega de Manuel Olveira, Muero todos los días. Y yo un poco al hilo de, bueno, de este tipo de actos íntimos continuados a lo largo de estos últimos años, pensaba que hay un rasgo de la contemporaneidad en el que yo creo que este tipo de actos se tienen que circunscribir, y es el ir creando un poco plataformas culturales en toda la Europa occidental, en todo Occidente. Se han ido configurando pequeñas plataformas culturales que en un principio parecían no tener significación, no tener importancia, y que la van adquiriendo a lo largo del tiempo. Yo siempre a mis alumnos creadores, cuando crean, chicos adolescentes, jóvenes, que se quejan de que no hay oportunidades, digo no, oportunidades siempre hay. Lo único que uno tiene que hacer pues es crear de algún modo plataformas para expresarse, ya sea impresas, ya sea dispositivas, del tipo que sea. Y de hecho, curiosamente, en la época en que estuve en Sevilla, pues surgió una iniciativa editorial que hoy es un sello bien conocido, La Uña Rota. Estas publicaciones de La Uña Rota, pues bueno, algunos eran alumnos. Muero todos los días. Es la cuarta entrega de Manuel Olveira, 2019-2021, pone como fecha de su creación. La cuarta entrega de esta pequeña colección unipersonal suya, Rue de Solitaire, Calle de los Solitarios. Y a mí me lleva un poco a otra iniciativa en la cual también curiosamente he colaborado, que editó Calambur, Los Solitarios y sus amigos. Y aquí en definitiva estamos en ese ámbito de los solitarios y sus amigos. Claro, cuando leo este título, Muero todos los días, y más con la nota a pie de página que hay debajo del título, Corintios 15, 31, 33, es decir, el título procede pues de una cita bíblica de San Pablo, y curiosamente me lleva también a otra idea, y es que no hay poetas adánicos, no hay creadores adánicos, es decir, no se crea nunca desde cero. Creamos desde un contexto cultural, vital, social, civilizador, y es lo que ocurre aquí. Me llevaba luego también, y creo que esta creación que hoy presentamos tiene mucho que ver con todo ello, me llevaba un poco al mundo de Quevedo, al conceptismo, ese mundo de Francisco de Quevedo, donde está hablando de continuo de esa relación de la vida y de la muerte, que tiene versos memorables. Y luego, curiosamente, también me llevaba a un poema de Ángel González, de los cientos de muertes que me habitan, esta de hoy es la que menos sangra, es la muerte que llega con las tardes, cuando las sombras pálidas se alargan, tal. Esta idea un poco de la vida en la muerte y de la muerte en la vida. Estamos muriendo todos los días, pero al tiempo nuestra vida está vinculada con la muerte. Lo que yo creo un poco es que la presencia de Manuel Olveira en León, desde que la conozco, es una presencia que creo que con el tiempo se va a ver significativa, debido un poco a su labor en la dirección del MOSAC, y luego a través de todo este tipo de creaciones, de un tipo de creación que me parece que es una creación sigilosa, una creación siempre muy sutil, donde hay toda una suerte de elementos de la vida psíquica, de la vida espiritual. Yo creo que no hay creación sin vida del espíritu. Y aquí me lleva un poco también otra idea de Susan Sontag, que decía ella, una frase muy lúcida, que cada época tiene que definir qué entiende por espiritualidad. Es decir, aquí de alguna manera también hay una vibración psíquica, una vibración espiritual, sin la cual yo creo que nunca hay creación. Luego, pues, la creación de Manuel tal como lo veo,
los sentidos están difuminados, están diluidos a lo largo de los versos. Aquí lo que hace el autor son agrupaciones ternarias de versos, tres, una suerte de como si fueran estrofas, trimembres de 3 versos cada una, y eso me llevaba un poco también a los pitagóricos, que recuerdo cuando muchacho estudiaba filosofía y de toda la teoría pitagórica de los números, que recuerdo que el 3 decía, el 3 es el número de lo perfecto, porque tiene principio, medio y fin. Y me llevaba luego también un poco casi a otra imagen gastronómica popular de los mexicanos, de los tacos, que hay que comerlos de 3 mordiscos, el inicial, el medio y el final. Bueno, pues un poco es la manera de digerir esta poesía. Es una poesía que también creo que pertenece un poco a una creación a lo que podemos llamar dentro del mundo contemporáneo las estéticas de la esencialidad. Hay aquí una suerte de estéticas de la esencialidad, de la levedad. Esto me llevaría, por ejemplo, a todo lo que han reflexionado en torno a la levedad en la creación humana contemporánea, pues por ejemplo el italiano Italo Calvino, o el más querido para nosotros, José Ángel Valente. Hablaban un poco de estas estéticas de la esencialidad, de la levedad, que es lo que cultiva también Manuel, y es un tipo de creación que nos interesa, que queremos. Yo, tal como he leído, cuando me mandaron el PDF de Muero todos los días, aprecio u observo, no sé si estaré en lo certero o no, que habría como 5 bloques. En esta creación habría 5 bloques y una coda y un remate final. Curiosamente, cada uno de los bloques observo cómo hay una sucesión de versos agrupados de 3 en 3, una suerte de estrofa trimembre, y rematado por una suerte de coda o de remate que está siempre en cursiva, en letra cursiva. Y voy a hablar un poco de cada uno de estos 5 grandes bloques. En el primer bloque, el primero de estos 5 bloques que aprecio, hay una clave, se plantea ya una clave, un elemento simbólico clave en toda esta creación, que es el dualismo oscuridad-luz, que lo podemos traducir por muerte-vida. Luego hay también una serie de sutiles imágenes, el mar, la lluvia, y dice, por ejemplo, en una imagen, viene un ángel y mueve el agua, la mansa nieve duplica la noche. Estas imágenes que nos llevan a territorios sugestivos. La presencia del ángel como elemento simbólico me llevaba un poco a una frase de Walter Benjamin que me interesa. Y dice Benjamin, el ángel, sin embargo, semeja a todo aquello de lo que me he tenido que separar, a las personas y sobre todo a las cosas. El ángel es un poco esa presencia psíquica que levita en nosotros, cada uno tiene sus ángeles. Oscuridad, luz, digo, oscura está la noche y más la ruta que buscamos. Oscuridad a través de la cual nos tenemos que mover. Hölderlin decía que hemos llegado tarde al mundo, en un momento en que los dioses se han marchado, se llevaron la luz y nos han dejado en la oscuridad, y de alguna manera nosotros tenemos que buscar esa ruta, y más la ruta que buscamos, oscura es la ruta. De alguna manera hay también una serie de códigos, noche, desorientación, ruta. Esto me lleva a San Juan, a la noche oscura de San Juan, que decía, sin otra luz ni guía, sino la que en el corazón ardía. Es decir, cada uno de alguna manera nos movemos por la luz que arde en nuestro corazón, esa luz psíquica, ese conocimiento afectivo que es el que nos orienta. Luego pues alude también en este primer ciclo al camino a la muerte, habla, que está asociado con la guerra, campo de batalla, es otro sintagma que aparece, y me recordaba ese título de José Lezama Lima, Enemigo Rumor, es decir, vivimos siempre en un ámbito donde hay muchos rumores enemigos, y por eso tenemos que ir desbrozando esa. Y luego, como cierre de este primer núcleo, esas cursivas,
aparecen toda una serie de juegos verbales que el poeta, el autor, utiliza en torno al olvido. El olvido, con lo cual tiene su antítesis en la memoria, otro dualismo muy humano. Y aquí de alguna manera lo que también quería observar es cómo Manuel se mueve, igual que todos los creadores, en lo que Antonio Machado llamaba los universales del sentimiento. Siempre estamos creando a partir de los universales del sentimiento, que son unos pocos. Hay una anécdota memorable de Jorge Luis Borges, que dio en la Universidad Autónoma, quizá de Barcelona, una intervención, y entonces empezó diciéndole al público: díganme ustedes todas las metáforas que se les ocurran, todas las metáforas que sepan. Y entonces los atrevidos empezaron a decir metáforas. Dice: pues todas esas metáforas que ustedes dicen se reducen a 6 u 8. Es decir, esos universales del sentimiento de que hablaba Machado. El segundo núcleo que observo en Muero todos los días, aparece de alguna manera términos como silencio, vida, lentitud de la muerte, por eso muero todos los días, muere todos los días, nunca de una vez por todas, dice el poeta. Y habla de esa vida incomprensible. A él le devuelve a lo que fue, la rememoración, la vuelta al pasado, la vuelta al mundo del origen. Y aquí aparece de nuevo también el mundo de la memoria. También nos habla el autor de un itinerario, sueño, camino, sendero. Y luego hay otro elemento que también observa en esta creación, y es la presencia de la vida como texto. Dice el poeta: un texto de partida inaugura el tiempo, es decir, vivir es escribir, lo hagamos físicamente o no. Estamos, cada uno de los gestos de nuestra vida, cada uno de los pasos que damos, estamos escribiendo ese texto invisible, ese texto enigmático, cuyo sentido a veces ignoramos hasta nosotros mismos. Hay también aquí ya, y a lo largo de todos estos versos, una suerte de metapoética. Dice el poeta: sin líneas divisorias, delante y detrás, escribir. No hay paredes entre la noche y el día, el tiempo no tiene paredes, la vida de cada uno no tiene paredes. Escribir delante y detrás, sin líneas divisorias. Y luego también el arquetipo de la vida como sueño, adivinar qué se ha soñado. También la vida como pérdida, alegorías de pérdidas. Él regresa a un texto anterior, libre, sin revelar la libertad de las palabras. Aquí estamos también en otra clave contemporánea, las palabras en libertad, de que hablaran los futuristas, esas palabras en libertad sin las cuales hoy la creación sería imposible. Oscuridad, sombras, herida, tiempo, también la sanación. Escribir, ¿acaso de alguna manera es aliviar esa herida vital con la que todos venimos al mundo? Precisamente después del mito de la caída, todos tenemos conciencia de la herida, y de algún modo también está esa herida que requiere sanación, requiere sanar, y la escritura acaso nos ayude a sanar. Pero el poeta también habla de hundirse, de fracasar, oscuridad, sombra, todo este campo un poco semántico, significativo. Pero luego, curiosamente, en el remate de este segundo núcleo, en cursivas, dice el poeta: en el jardín todo vuelve, están mis muertos, conmigo están mis muertos y mi propia muerte. Jardín, muerte. El jardín de alguna manera siempre es ese territorio psíquico que todos hemos configurado a lo largo de nuestra vida. Y ahí está todo lo querido, ahí están todos los seres queridos, y ahí está todo lo que nosotros somos. De tal manera que yo creo que en la vida solo hay dos tipos de seres humanos, aquellos seres que tienen jardín y los que carecen de él. Y observo, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, en que curiosamente los seres que no han ido configurando su jardín, a lo único que se dedican es a destruir el jardín de los demás. Por eso hay que proteger siempre el jardín, esta presencia. En el jardín todo vuelve, están mis muertos y mi propia muerte conmigo. Bien, estas serían algunas de las claves de ese segundo núcleo poemático que observo. Paso a hablar un poco de lo que he percibido en
En el tercero, la muerte, el hundimiento, el fracaso, pero también la resurrección, escritura, resurrección, escribir como cavar, como desenterrar. Es decir, de alguna manera la escritura es un proceso de resurrección, es un proceso de que nada muere del todo cuando se nombra. De ahí que el poeta tenga esa capacidad, de la que ya hablaba Juan Ramón, de recrear el mundo. Y aquí ya, igual que antes aparecía los elementos de herida, tiempo, hundir, fracasar, sombras, oscuridad, aquí en este tercer núcleo observo presencias de la memoria, sol, luz, pero también nos lleva el poeta a una suerte de paisaje, de territorio, paisaje, la tierra, zonas boscosas, el oeste, el crepúsculo, y dice: otro cielo agita al hombre, otra mano escribe, residuo de luz. Siempre esa escritura, vivir es escribir, es una de las ideas casi núcleos de esta creación. El texto pregunta por la anchura del mundo, medida por la palabra, es decir, la palabra mide la anchura del mundo. Somos, y aquí estaría también un poco la presencia de una filosofía como la de Wittgenstein, es decir, configuro el mundo en la medida que soy capaz de nombrarlo. Configurar el mundo que tenemos es el mundo que nombramos. Y de algún modo, pues también está aquí presente. Entre renglón y renglón la vida dice la muerte. Esta suerte de metapoética de la vida como escritura. Él, el poeta como él, intenta conseguir que la vida se prolongue un párrafo más. De nuevo estamos en ese ámbito. Materialidad de la palabra, de la escritura, también está muy presente. Los textos vuelven a la tierra, las palabras también respiran tierra húmeda. Esa materialidad del existir, del escribir, de los sentidos, respirar. Pronunciar también requiere respirar, una respiración. Poesía que se escribe hacia abajo para ayudar al hundimiento, que de alguna manera sería la búsqueda de la raíz. Y ya que estamos en una clave bíblica de los Corintios, tenemos que ver un poco cómo vida-muerte, es decir, cómo de alguna manera la dialéctica occidental, de la cultura occidental, en torno a lo que puede ser ese terror que nos proporciona la muerte definitiva, en la cultura occidental ha tenido que crear el concepto de resurrección desde dos claves. La clave clásica, que se crea el concepto de resurrección, aparece en los misterios de Eleusis, Demeter, y curiosamente en los misterios de Eleusis el símbolo era una espiga, y aparece también en el cristianismo, si el grano de trigo no muere, que André Gide hablara de él. Y curiosamente esa alternativa continua de muerte, de siembra, de resurrección, pues también esa búsqueda de la raíz, como la raíz está aparentemente siempre en la sombra hundida, pero germina, esa suerte de germinación también tan importante. Y el remate de este tercer bloque, las cursivas, nos llevan nada, a nada, la nada. Habla el poeta de nada y de la nada. Y curiosamente utiliza casi una cascada verbal, una suerte de constelación en torno a nada y a la nada. Ilumina, cae, alma, mundo, viene, muere, temblor, derrota. Es decir, toda una serie de constelaciones que nos llevarían a una suerte de cartografías que configuran un territorio psíquico muy, desde mi punto de vista, significativo e importante. En el cuarto núcleo, el cuarto bloque, el poeta nos habla de infierno, de supervivientes, y dice: siempre quieren contar, esa necesidad humana del relato. Es decir, necesitamos un relato para darnos sentido. Sin el relato no hay sentido. De ahí que, por ejemplo, una de las grandes construcciones culturales sobre la necesidad humana del relato está en Las Mil y una Noches. Solo de la muerte nos salva contar. En la medida que contamos, nos libramos de morir. Esa necesidad del relato. Y el autor habla de historia, vida, pero también a propósito de nada.
porque los sentidos se nos escapan. Habla de la tierra que da paso a la noche, los difuntos, muerte, vida, luz, sombra, temblor, tiempo, respiración, y una suerte de enunciado metafísico, ser de ser, volver al hogar, al tiempo sin límites, volver al hogar, ese viaje a la semilla de que hablara Alejo Carpentier, carne segada, voz a enraizar, la tierra a la que volvemos habla la lengua dura, la que está cerca, la lengua, la tierra, la materialidad de la escritura. Todo mundo es escritura, es decir, que también lo podríamos enunciar diciendo que sin escritura no hay mundo, no podemos configurar el mundo sin escribir, sin hablar. Y aquí ya el remate de este bloque cuarto, en cursiva. ¿Hasta cuándo seguirá el alma a la oscuridad? Ese camino de alguna manera que tenemos que ir desbrozando dentro un poco de ese ámbito de la oscuridad en la que estamos. Toda luz necesita volver. La luz, la reiteración, el elemento cíclico, pero la sombra, ir a ciegas, de la mano de la planta, de la piedra. También hay una búsqueda de un abrigo hueco que protege, porque también la palabra, igual que es sanadora, nos sana un poco de la herida, de esa herida metafísica con la que todos venimos al mundo. También la palabra es protectora, es ese abrigo, ese hueco que protege. Sol, agua, sombra, tiempo, nombra a la carne su llaga, la conciencia de la herida, de la que estoy hablando siempre, y nos vuelve a hablar el poeta del ángel. El ángel abismo mueve el agua, una suerte de imagen cósmica. Y ya termina este quinto núcleo con las cursivas. Hay luz en este mundo, hay sombra en este mundo. La vida sigue siempre, las cosas cambian nunca, las raíces cantando tierra adentro. Luz, sombra, vida, cosas, raíces, siempre, nunca, en las alternativas temporales, este mundo, tierra adentro. Bien, y de alguna manera estos 5 núcleos que terminan con esas cursivas cada uno de ellos, pues se rematan con una coda. Desde aquí me devuelvo a otra vida, la búsqueda de otra vida. Curiosamente este es un anhelo siempre del que la cultura occidental somos conscientes desde los románticos, particularmente desde Hölderlin, la búsqueda de otra vida más alta. Más alta no quiere decir excelsa, sublime, no, otra vida más allá de esta mediocridad que vivimos. He escrito lo mismo todos los días, fin de la muerte, la vida como escritura, la escritura como vida. Vida, muerte, espacio, tiempo, que en definitiva sería la coda, nos llevan al ser, nos llevan al yo, pero nos llevan también a los otros, a los demás. Bien, un poco ya, 7 guiones para concluir. Hablaba de la presencia de Machado, de los universales del sentimiento, han aparecido algunos importantes. Creo que Manuel utiliza siempre un procedimiento conceptista de creación, no utiliza un lenguaje hermético, no utiliza un lenguaje alambicado, no utiliza un lenguaje retórico, no, hay concisión, hay una suerte de búsqueda conceptual, de conceptualismo. También hay una presencia de dualismos que marcan el existir, ya los hemos ido enumerando. También otro elemento que hablaba al principio de Quevedo, pero un poeta contemporáneo como Ángel González, de la muerte omnipresente en la vida, el viaje a la semilla, también importante, la presencia del origen, el amor, la vinculación como plenitud y como herida, y el existir como escribir, como escribirse y de alguna manera como configurar el mundo. Son algunas de las cosas que me han ido surgiendo un poco al hilo de esta lectura. Gracias. Bueno, Manuel,
palabras puedo decir algo. Ese es el problema. Ahora viene el momento más difícil, porque claro, yo para hacérmelo fácil, dado que estoy muy emocionado y para no decir tonterías derivadas de la emoción, pues me lo traía escrito, pero el señor Puerto me lo ha pisado, con lo cual ahora pues ya no puedo repetir lo que Puerto ha dicho porque ya está muy bien dicho. Tenías que haber empezado tú. No, pero yo creo que ha hecho muy bien. Pues también creo que está muy bien que alguien lea, ¿no? Porque esto se hace para leer. Entonces, yo lo he escrito, pero lo hago para que otro lo lea, por cual que él lo haya leído, pues creo que está muy bien. Entonces, dado que ya está dicho, pues tal vez tendré que cambiar de estrategia y dejar esto aquí y tal vez pues hablar de cosas más personales, que es lo que puedo añadir, ¿no? Y entre esas cosas personales pues está obviamente primero daros las gracias a todos, dar las gracias a Juan Carlos, porque si bien la actividad de escribir era anterior a la de publicar, también es verdad que sin publicar la escritura no se completa. Y entonces, a través de vosotros y de Manual de Ultramarinos, he hecho ese ejercicio de completar o de ordenar lo que desordenadamente siempre he estado haciendo en mi vida, que es escribir en cuadernos. Entonces, por añadir estos toques, digamos, ya más personales o biográficos, que también tiene sentido que sea así, porque mucho de lo que he hecho tiene algo de testimonial o documental, etc. Es que, bueno, que yo siempre he escrito en cuadernos y que lo que hice, sin saber lo que hacía, porque también cuando planteé hacer este ejercicio, que era cada 2 años, hacer una entrega, no sabía si realmente iba a poder concluirlo o hacerlo, y finalmente lo he podido hacer. Y consistía en coger de los cuadernos algunos elementos, algunas imágenes y los trabajaba y además lo hacía casi como un escultor. Primero trabajaba por adicción, o sea, yo iba escribiendo, añadiendo, y llegaba un momento en que empezaba a trabajar por sustracción, que es ir depurando, como vos creo que decía, escribir cada día una palabra menos, ¿no? Pues sí. El ejercicio de acabar construyendo los libros consistía precisamente en ir eliminando, siempre ir eliminando. Generalmente la construcción respeta el orden temporal, o sea, generalmente lo que aparece primero estaba primero y lo que aparece al final estaba simplemente al final. Y lo que hacía era ir depurando, ir construyendo en base a imágenes que se repiten constantemente, que creo que era, no sé ahora quién era, bueno, un escritor que decía que escribir, o los poetas lo que hacen es repetirse constantemente, ¿no? Pues yo lo que hago era repetir constantemente, que es lo que ha dicho Puerto ahora, que son imágenes que se repiten constantemente a lo largo de todos los libros y también en este último libro. Tal vez la diferencia es que en los primeros libros las imágenes están más sueltas o más fragmentadas y en estos 2 últimos las imágenes están más trabadas o enhebradas, o generando casi como una narración, como un cuento. Y ese cuento también tiene cosas como biográficas, porque yo creo que la forma en la que escribo es de oído, es por repetición. O sea, yo oigo cosas que resuenan y las transcribo o las vuelvo a escribir, pero en realidad las he leído en otro lugar. Las imágenes vienen de otro lugar. Por poner un ejemplo y destapar algunas cosas que tú has señalado, yo iba a señalar otra, pero ya que tú has señalado una, por ejemplo, hablas del ángel que mueve el agua. El ángel que mueve el agua viene también de la Biblia, aunque yo no lo recordaba de la Biblia. Lo cogí del material que Javier, que cuando hacía su película, bueno, pues, bueno, creo que no acabó de utilizar ese material y nada, yo lo cogí simplemente como hago casi siempre con todo, ¿no? Cojo lo de los corintios o cojo lo que escucho en la publicidad, en las películas más ridículas, o lo cojo de lo que me pasaba cuando era niño, que yo creía que tú ibas a tirar por ahí, que era de los cuentos que te cuentan en la aldea ahí, pero en realidad te cuentan siempre el mismo cuento, porque los cuentos son muy pocos. Y a mí cuando era niño me daba igual, o sea, el mismo cuento me valía para todas las noches.
Entonces por eso el libro repite constantemente lo mismo. Lo que pasa es que en el acto de repetir hay algo que se construye, no es lo mismo, o sea, aunque sea lo mismo, no es lo mismo. Entonces el libro juega mucho con las repeticiones constantemente, ¿no? Y son repeticiones que vienen de otros, ¿no? Cuando habla de, tú has nombrado la carne segada, la propia, o sea, la boca es segar, ¿no? Es abrir, es la herida, pero también es la boca de otros. Lo que escuchas te vienen de otra herida, de otra boca que entra por tu oído, y lo que yo escribo es muy de oír, que es muy la experiencia de la aldea de escribir, ¿no? Y en el fondo de lo que se habla muy a menudo tiene que ver con ese universo también de la niñez, pero también de la aldea, que es ese contacto con las plantas, las raíces, la tierra, y como todo eso tiene que ver con una cultura agrícola en la que escribir, contar, relatar, revivir, construir memoria, que en el fondo es de lo que se trata, ¿no? Construir y transmitir memoria, tiene que ver con esas raíces del mundo de la aldea, ¿no? Y esa parte como biográfica creo que también es muy importante. Y luego viene, claro, hay un algo en el que se desajusta, porque uno es un eslabón de algo que recibe, de ese mundo que recibes cuando eres niño, de esa cultura que te empapa, ¿no? Que te construye, pero hay un punto de desajuste con el mundo, y ese desajuste es donde uno tiene que volver a reconstruirse, ¿no? Tú has hablado mucho de esas metáforas de volver, de reconstruir, de tal, pero tiene que ver con ese desajuste con el mundo y de intentar buscar un ajuste. Y en esa búsqueda del ajuste está, por un lado, la escritura como actividad que te reconstruye, y está también esa búsqueda de volver a conectarte con las hojas, las plantas, lo natural, y hay una relación entre escribir y cavar, o la hoja del árbol y la hoja de la escritura, y lo que hace la planta, que es crecer, pero luego cae a la tierra de nuevo, ¿no? Que es una imagen que aparece constantemente, y en esa hoja escrita, hoja planta, que vuelve a caer, claro, vuelve la semilla y vuelve la raíz, o sea, y en el fondo son cosas, como tú también decías, es un lenguaje muy sencillo, lo que realmente no hay artificio en todo eso más que en registrar esas identificaciones entre un yo desajustado que se identifica con la escritura y un yo desajustado que se identifica con lo natural, la planta, la tierra, etc. Y en eso está siempre la vida y la muerte, o sea, claro, cuando dices escribir hacia abajo, se escribe hacia abajo, o sea, es literal, y se cae hacia abajo, o sea, se muere hacia abajo, y la vida en realidad es una sucesión de caídas, efectivamente, de derrotas, de naufragios, de caídas, y la posibilidad, que es a través de la escritura, que es todas esas derrotas y caídas, pues construirlas en algo que te da la vida, ¿no? Que es lo que te da la escritura. Y creo que ya está bien de partes como biográficas, y casi creo que voy a leeros un trozo. Pensaba leer la parte final, pero como ya la leyó Puerto, voy a abrir al azar y os voy a leer un trocito del azar que salga, que en el fondo también eso es la vida, ¿no? Que lo que escuchas tiene que ver con los azares, y lo que te ocurre en parte también tiene que ver con los azares, con lo cual abro y leo por cualquier lugar. Y no es cualquier lugar, porque al azar al final tiene mucho sentido, ¿no? Que yo creo que alguna vez dije que el ejercicio de escribir tenía que ver con la verdad más profunda que puedo decir, y justo he abierto en el azar que dice: y donde cuenta eso de verdad es aquí, en zonas boscosas donde cazan las aves siguiendo a las hormigas. La insistencia se desploma, vencida y reconciliada con la tierra. Del oeste llegan manchas sangrantes solas. Otro cielo agita al hombre, otra mano escribe. Residuo de luz por horizonte. Cuando el texto se pregunta en penumbra por la anchura del mundo medida por la palabra. Entre renglón y renglón la vida dice la muerte. Suspendida aligera o desplaza inútil el destino. Él insiste, pero no puede, intenta conseguir que la vida se prolongue un párrafo más.
Entonces casi lo dejo aquí en este párrafo más porque el libro es un cierre, o sea, claramente se dice al final el fin de la muerte, o sea, esta muerte ha acabado, y abre otro párrafo más que es el que va a comenzar el día 11 de junio, que será el día que acabe un contrato, un compromiso, sobre todo un compromiso, y que comienza otro compromiso que es otra parte de mi vida que continúa por otro lugar y que espero que en ese otro lugar y en ese otro compromiso y en ese otro contrato sigáis estando, sigáis compartiéndolo de la misma manera que, como dije al principio, este grupo ha posibilitado que hiciese algo y espero que en el futuro se puedan seguir haciendo otras cosas. Así que bueno, muchas gracias. Agradecemos las palabras de José Luis y también la confianza que ha depositado en nosotros Manuel para completar la tetralogía. Ya he oído por ahí ofertas de que van a pasarlo a una editorial con ISBN, me han dicho. Nosotros siempre servimos de lanzadera a los... Es una pena que dejes de ser un poeta secreto ya cuando te edite una editorial ya de esta serie, dejarás de ser un poeta secreto y ya las presentaciones serán ya con más gente. Hoy cuando estaba numerando los ejemplares me hizo gracia, esto que habla del azar, que el último poema coincide con la página 29. ¿Y qué día es hoy? Hoy es 29. Gracias por todo. Ahora pasamos, no sé si habrá preguntas. ¿Alguien quiere preguntar algo? Pasamos. Bueno, yo un poco a raíz de lo que decía Manuel, me atrevo a recomendar un poema poco conocido, uno de los poemas largos escritos en castellano más hermosos del siglo XX, que tiene mucho que ver con todo esto que hemos dicho, que es Muerte sin fin, se titula el poema, del mexicano José Gorostiza. Es un itinerario hacia el origen, un viaje a la semilla también, como hay aquí en la niñez, a todo ese procedimiento a esa sencillez, efectivamente, que tiene mucho que ver con el lenguaje que todos los que venimos del mundo rural, de alguna manera procedemos de la oralidad, de esa importancia de la palabra oral, de la palabra dicha. Y las creaciones poéticas campesinas y tradicionales antiguas se basan siempre en esa sencillez, pero en una suerte de fulgor que de repente nos asalta, lo que se llamaba el paralelismo, que está en las cantigas galaico-portuguesas, pero está también en todo el cancionero castellano, o está también en una coplilla como la que decía: en el Alto Pirineo soñé que la nieve ardía. El sueño imposible, soñé que la nieve ardía, y por soñar lo imposible soñé que tú me querías. ¿Te das cuenta el paralelismo? Tan maravilloso, esa es la creación popular. Bueno, ahora vamos a tener la sesión Bermú y podéis pedir, eso después se une a la cuenta final, y el autor va a firmar todos los ejemplares que queráis. Aquí dejamos para la colaboración, porque algunos se quejan, qué caros son, claro, la colaboración es 5 euros para pagar esto y pagar la siguiente edición.